الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم तुम हरगिज़ नेकी को पा नहीं सकोगे Después de recitar el Tashahud, el Ta'awuz y el Surah Fatiha, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih, el quinto Khalifa, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, habló lo siguiente: jamás alcanzaréis la piedad a menos que gastéis de lo que amáis, y Allah conoce con seguridad cualquier cosa que deis. En este versículo, Dios Altísimo ha dejado claro que los niveles más elevados de rectitud solo pueden alcanzarse cuando se gasta en la causa de Allah, de aquello que se ama, para lograr su agrado. Exponiendo sobre esto, el Mesías prometido alayhi salam escribió una vez: no podéis alcanzar la verdadera virtud que conduce a la salvación a menos que gastes en la causa de Dios de esa riqueza y aquellas cosas que os son queridas. El Mesías prometido alayhi salam dice además: uno no debe amar sus riquezas, porque Dios Altísimo afirma: nunca alcanzaréis la rectitud a menos que gastéis de lo que amáis, y todo lo que gastéis Allah ciertamente lo conoce bien. El Mesías prometido alayhi salam luego declara: ningún individuo que gaste algo que es inútil y sin valor puede proclamar haber hecho una buena acción. La puerta de la virtud es estrecha, así que tened presente que nadie puede entrar por ella aportando cosas sin valor. Hay una declaración clara en el Corán que dice: nunca alcanzarás la rectitud a menos que gastes de lo que amáis. Lo que significa que hasta que no gastéis de aquellas cosas que os son más queridas y muy amadas, no podéis alcanzar el rango de ser amado y querido por Dios. Si no deseáis soportar dificultades y no buscáis adoptar la verdadera piedad, ¿cómo podréis tener éxito y triunfar? Los nobles compañeros alcanzaron los rangos a los que llegaron de la nada. Una persona debe soportar muchos gastos y dolores para alcanzar títulos mundanos, y solo después de esto logra obtener un título menor, que ni siquiera produce satisfacción y comodidad interior. Ahora reflexionad. Fue el título Allah estaba complacido con ellos, que es un signo de confort interior, tranquilidad de corazón y complacencia del Señor, obtenido fácilmente y sin esfuerzo. El hecho es que el agrado de Dios Altísimo, que es la causa de la verdadera felicidad, no se puede alcanzar hasta que uno soporte dificultades temporales. Dios no puede ser engañado. Son bienaventurados aquellos a quienes no les importa padecer sufrimiento para obtener el agrado de Dios, porque la luz de la felicidad eterna
y el consuelo perpetuo se conceden al creyente tras esta dificultad temporal. Por lo tanto, esto es lo que se entiende por gastar de nuestra riqueza y que el Mesías prometido de Salam desea inculcar dentro de nosotros de acuerdo con el mandamiento de Dios Altísimo. Este es un gran favor de Dios Altísimo para la comunidad y para cada Ahmadí que ha entendido este asunto y ha ofrecido su dinero para gastarlo en la causa de su fe, a pesar de sus necesidades personales. Hay muchos miembros de la Jamaat que ofrecen sus riquezas para que se gaste en necesidades religiosas. Hay miles de ejemplos de este tipo, en los que las personas ponen en segundo plano sus necesidades personales y ofrecen sacrificios por las necesidades religiosas. Hoy en día vemos que la situación económica del mundo está empeorando día a día, particularmente la de los países desarrollados. Estos días, ni siquiera la situación de estos países desarrollados sigue siendo la misma que antes, cuando estaban en una situación cómoda y tenían de todo en abundancia. Las circunstancias actuales de guerra alrededor del mundo y la guerra en Europa entre Ucrania y Rusia también han empeorado enormemente las circunstancias en Europa. Sea como fuere, esto ha tenido un gran impacto en la economía de los países desarrollados. Además, la corrupción de los políticos de estos países también ha empeorado en gran medida las circunstancias. Sin embargo, a pesar de esto, los Ahmadis siempre sobresalen en sus sacrificios financieros. A los ojos de una persona mundana, esto es difícil de comprender. Pero aquellos que son firmes en su fe saben que, gracias a estos sacrificios realizados, son testigos de los favores de Dios Altísimo. Como sabemos, el nuevo año de Tehrik-e-Jadid se anuncia en el primer sermón del viernes de noviembre. Por tanto, presentaré algunos incidentes en relación con el Tehrik-e-Jadid. La Sadr Lajna, presidente de las mujeres del distrito de Lahore, me escribió: llamé la atención en una reunión sobre la necesidad de hacer contribuciones a Tehrik-e-Jadid, y era un encuentro con gente de clase media, con ingresos medios. Ella dice: me daba vergüenza y dudaba en hacerles un llamamiento más, porque ya estaban haciendo grandes sacrificios. En cualquier caso, lo hice porque me pidieron que llamar la atención sobre ello. Y continuó: mi asombro se disparó por las nubes al ver cómo las mujeres dieron un paso al frente para presentar sus sacrificios. Me sentí avergonzada por el hecho de que personas con ingresos relativamente bajos se presentaran e hicieran sacrificios de una manera que ni nosotros ni ninguna persona rica podríamos incluso imaginar. Contribuyeron cientos de miles de rupias en forma de dinero y joyas. Asimismo, este es el informe de Bakilul Mal Sani, Departamento Financiero, que tiene una larga lista de muchas páginas con los nombres de las mujeres que presentaron sus joyas. Pues bien, cuando Hazrat Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu, Khalifatul Masih el segundo, hizo el anuncio de Tehrik-e-Jadid, uno de los requerimientos en ese momento estaba relacionado con los sacrificios de mujeres. También se mencionó que no se debían hacer que se fabricaran sus joyas, o que si se hicieran solo unas pocas y que aportarán sus sacrificios. Considero que es un sacrificio mayor que no se hagan joyas y se presenten joyas ya hechas, puesto que es más difícil presentar lo que tenemos delante. Por lo tanto, las mujeres ahmadís han estado haciendo sacrificios desde el momento de este llamamiento de Hazrat Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu, y continúan haciéndolo hoy en día. Esto no ocurre solo en un país.
en un país, sino que también en los países occidentales. Hay mujeres que presentan sus joyas y de hecho las donan todas. Más tarde, cuando se hacen de nuevas joyas, no se sienten cómodas y las donan, porque tal y como dijo el Muslim Maud, si deseáis alcanzar la alegría eterna y duradera, no podéis hacerlo sin sacrificio. Luego hay gente pobre que se priva de dar limosna y hay muchos entre ellos a quienes Dios Altísimo bendice inmediatamente y les concede mucho más de lo que donan, de formas que los dejan asombrados. Ahora presentaré incidentes de esas personas, aunque al mismo tiempo les digo a las personas ricas que deberían aprender una lección de esto y aumentar su nivel de sacrificio. Una vez el Muslim Maud declaró en un sermón: hay algunos pobres que dan el 45% de sus ingresos mensuales. Si se toma como base su alimentación diaria y sus donaciones se consideran de acuerdo a ello. No obstante, hay gente rica que aporta solo el 1.5% de sus ingresos. De hecho, ahora hay incluso algunos pobres que donan el 100%, mientras que algunos ricos solo donan el 1%. En consecuencia, en cierto modo, el 100% de los pobres es mucho menor que el total que donan los ricos, pero su nivel de sacrificio es mucho mayor. Por lo tanto, en este sentido, aquellos que están acomodados deberían volver a evaluarse. Tened en cuenta que Dios Altísimo nunca se queda con un préstamo. Como él mismo ha mencionado en otro lugar del Santo Corán, que él da 700 veces a cambio, o incluso mucho más que eso. Así pues, en cualquier caso, presentaré algunos ejemplos de quienes han hecho sacrificios. Como he mencionado, por un lado, aprendemos de su nivel de fe y pasión, y por otro lado, somos testigos de cómo la gracia de Dios Altísimo desciende sobre ellos de inmediato. Guinea-Bissau es un país de África. Mahmoud Saib es un mecánico de motocicletas de allí, y cuando el misionero lo animó a hacer una donación para Tehrik Jadid, sacó todo el dinero que tenía en el bolsillo, que eran 10.000 francos, CFA. En ese mismo momento llegó su nuera. Él estaba sentado en casa, pidiendo algo de dinero para cocinar comida en casa. Mahmoud había dicho su intención de donar todo el dinero a Tehrik Jadid, y lo había dado todo, por lo que le dijo a su nuera que tuviera paciencia. A continuación, su nuera se fue de vuelta. Mahmoud Sahib dice que estaba preocupado por cómo le daría dinero a su nuera para que cocinara, cuando recibió una llamada telefónica de una oficina gubernamental diciéndole que debía ir a dicha oficina. Al llegar allí, le dijeron que había reparado sus motocicletas durante el año pasado y que aún no le había pagado por ello, por lo que le entregaron un cheque de 198.000 francos. Después de recibir el cheque, Mahmoud regresó a casa e inmediatamente llamó a su nuera y el resto de su familia y les dijo: mirad, las bendiciones de gastar en el camino de Dios. Mi Señor a cambio me ha concedido una cantidad que ni me la esperaba. El misionero en Fiji escribe: durante mis viajes, Ashfaq Sahib, un amigo en Nadi, escuchó mi sermón anterior sobre Tehrik Jadid y prestó atención a los relatos que le presenté. Estos incidentes tuvieron un efecto profundo en él. Mientras viajaba y conducía el automóvil, llamó al secretario de Tehrik Jadid y le dijo que duplicará su cantidad de Tehrik Jadid. Él trabajaba en un negocio. Más tarde se preparó el informe financiero anual de la empresa. Y este año las ganancias también se habían duplicado.
Ante esto, anuncio, estoy seguro de que este doble beneficio no se debe a nuestro arduo trabajo o esfuerzo, sino que esto ha sido puramente por la gracia de Dios después de duplicar mi promesa de donaciones. El misionero de Moscú escribe, Ruslan Pikinu Sahib es de Kirguistán. 14 साल से ये मॉस्को में Aunque vive en Moscú desde hace 14 años. कहते हैं पहले भी ये माली कुर्बानी El misionero dice तकरीबन एक que él también había estado participando antes en sacrificios financieros hace aproximadamente un año, cuando escuchó mi sermón del viernes sobre el sacrificio financiero. Dijo que lo había disfrutado mucho, tras lo cual manifestó: yo también estaré entre estas personas que hacen sacrificios. Así empezó a enviar sin falta el 10% de sus ganancias diarias a Chanda. Parte de este sacrificio सदक़े में था और बाकी चंदे se destinó a la caridad y otra parte a Chanda. तरीका उन्होंने कायम रखा हुआ 1 साल से मुबल्लिग El misionero dice que este es el hábito que mantiene desde hace un año. साहब का ये रूसी इजाज़ Cuando el misionero fue enviado a otra ciudad, la primera pregunta del hermano kirguistani de Rusia fue: क्या अभी मैं अपना चंदा जिस तरह मैं अदा करता था उसमें जारी रख सकूँगा ¿podré todavía dar mi chanda de la misma manera que lo hacía antes? Entonces, esta es la reforma que el Mesías prometido alayhi salatu wasalam, ha creado en los corazones de las personas, pues se preocupan por ofrecer su chanda. El Amir de Tanzania escribe que allí hay una Jamaat en la que vive Muhammad Sani Sahib. कर रहे थे माली नुकसान हो गया है La empresa en la que trabajaba sufrió pérdidas. इस वजह से मालिक ने कह दिया कि तमाम कारकुनान Por lo tanto, el propietario anunció que habría recortes en los sueldos de todos los empleados. Y Mahmoud Sani Sahib se sintió muy dolido cuando escuchó esto, y era el último mes para pagar Tariq al-Jadid. Cuando los mu'allimin, los educadores, se pusieron en contacto con él con respecto a Chanda, ni siquiera habló de la difícil situación a la que se estaba enfrentando. Por el contrario, puso su total confianza en Dios Altísimo y cumplió su promesa. Dice que al día siguiente, el dueño de la empresa llamó y le informó que no habría recortes en su sueldo. Así, hubo recortes en las pagas de todos sus compañeros de trabajo, pero él recibió su sueldo íntegro. Dice que este incidente se debió al chanda que ofreció en Tariq al-Jadid. En el país llamado Malawi, hay una anciana del distrito de Magochi que allí se dedica a la agricultura, con la que llega a fin de mes. Pues bien, prometió una cantidad para Tariq al-Jadid, aunque no pudo pagarla. Cuando se enviaron recordatorios a finales de año de Tariq al-Jadid de que si alguien no había cumplido su promesa debía hacerlo, ella dice que comenzó a trabajar mucho más duro y oró para conseguir más trabajo a fin de poder cumplir su promesa a través de sus ganancias. A pesar de sus esfuerzos, no pudo encontrar más trabajo. Un día, cuando regresó a casa, después de ofrecer sus oraciones de Asr en la mezquita, le informaron que su nieto le había enviado 45,000 kwachas, que es la moneda de allí, como regalo, y se sintió extremadamente feliz. Inmediatamente fue al misionero y cumplió su promesa, y no dejó de dar gracias a Dios por haber podido cumplirla. Veis, incluso los pobres dan su chanda con ansiedad. El Amir de Tanzania dice que hay una mujer llamada Mariam Sahiba que pertenece a la comunidad de Shinyanga. Ella dice que recibió una llamada del misionero que le informó de su chanda de Tariq al-Jadid, aún no pagado. La mujer dice: solo tenía 10,000 chelines para las necesidades de mi hogar, pero ofrecí la cantidad para el Tariq al-Jadid. Entonces fue designio de Dios que ese mismo día Dios Altísimo hiciera que me devolvieran 100,000 chelines.
Ella dice que todo esto fue la bendición de la donación. De Guinea-Bissau hay un nuevo converso llamado Usman Saheb, que había sufrido muchas dificultades económicas en su vida. Sea cual fuera el negocio que emprendía, nunca tenía éxito con el mismo. Con esta preocupación se quedó dormido por la noche y dice, oí una voz que decía, Usman ofrece tus donaciones regularmente. Esa misma mañana Usman Saheb fue a ver al misionero y le contó su sueño. Al oír esto, el misionero le habló de Tariqa Jadid y otras donaciones similares, tras lo cual Usman Saheb ofreció inmediatamente el chanda de Tariqa Jadid. Hizo una lista de todos sus donativos y comenzó a ofrecer regularmente sus donaciones. Usman Saheb dice que desde que empezó a ofrecer regularmente todos sus donativos, Dios puso bendiciones en todos sus negocios y resolvió todas sus dificultades personales. Ahora cree firmemente que todo esto se debe a las bendiciones que recibió al ofrecer Tariqa Jadid y todas sus donaciones de forma regular. Esto nos recuerda a nosotros y a otros nuevos conversos. ¿Cómo trata Dios a estas personas? Dios no necesita esta riqueza, sino que lo hace para poder bendecir a la gente. Un misionero de Australia llamado Kamran Saheb dice, un Khadim no había dado su donativo durante aproximadamente 10 años. Me senté con él y le hablé de las bendiciones del sacrificio económico. Después de esto, comenzó a ofrecer su chanda y simultáneamente ofreció los donativos de Tariqa Jadid y Waqf Jadid. Dice, pasaron unos días y este Khadim llamó y empezó a decir que por la gracia de Dios recibió un ascenso en el trabajo que no tenía ni idea de que iba a recibir. También dijo que esto se debía únicamente a su sacrificio por la causa de Dios. Y ahora esta persona que fue perezosa durante 10 años comenzó a decir que nunca será descuidada a la hora de ofrecer su chanda. En la aldea llamada Niamina de Gambia hay un hermano Usman Saheb, el secretario de Tariqa Jadid, fue a su pueblo y al hacer un llamamiento en relación al chanda afirmó que no se trata solo de una iniciativa financiera, sino que algunos de sus objetivos son también aumentar el conocimiento y predicar. Si sois de los que participáis en el Tariqa Jadid, entonces no penséis que habéis hecho el donativo y ahora vuestro trabajo está hecho. Aparte de haberlo donado, además de esto, también debéis aumentar vuestros conocimientos religiosos y entrar en el campo de la predicación. Hace unos días tomé la promesa de Judá, jóvenes hasta los 40 años y Ansar mayores de 40 años. Si los miembros de la comunidad también tienen esto en mente, entonces saldremos en el campo del tabligh, predicación. No nos limitemos a hacer sacrificios económicos y pensemos que hemos cumplido nuestro propósito. Uno de los objetivos de Tariqa Jadid era también el tabligh, la predicación, y esta fue una de las principales razones por las que se inició. Usman Saheb dice, esto me afectó mucho y no solo decidí hacer el BED, pacto de iniciación, y entrar en la comunidad. En ese momento todavía no había tomado el BED. Cuando me enteré de los objetivos del Tariqa Jadid, decidí tomar el BED y entrar en la comunidad, después de lo cual prometí cumplir mi promesa de 150 dalasi para Tariqa Jadid. Añade que tras ofrecer su sacrificio económico sintió una reforma pura en su interior y está predicando tanto a Ahmadis como a no Ahmadis. Además, también ofrece regularmente su chanda. Una mujer de Gambia escribe, desde que ofrezco sacrificios económicos he sentido una reforma pura en mí y en mis hijos y he visto que Dios satisface todas nuestras necesidades. Ser piadoso y sacrificarse en el camino de Dios ayuda a alcanzar las bendiciones de Dios. Guinea-Conakry es un país de África. Pues bien, el misionero de allí, Gamara Saheb, dijo que estaba visitando un pueblo que le había asignado y dice, estaba de gira por un pueblo para recoger contribuciones financieras y pregunté a la esposa de un imán recién convertido al Ahmadiyyat si podía ofrecer contribuciones económicas, a lo que ella sacó 5.000 francos
guineanos y alzando las manos al cielo, dijo: oh Dios, esto es todo el dinero que tengo y que ofrezco por tu causa. Por favor, acéptalo. Y con esto ofreció la cantidad como contribución financiera. Se trata de un nuevo converso que vive en un lugar remoto de África. El Muallim educador dice: cuando regresé tras completar mi visita a la aldea, la respetada dama que ofreció 5.000 francos guineanos como contribución financiera me informó muy contenta de que hoy he obtenido un gran beneficio de la transacción que hice con Dios. Pues me dijo: después de tu partida Dios me envió 80.000 francos guineanos a través de un pariente, que hizo una cantidad muy superior a la que yo he sacrificado. Otro misionero de Guinea-Conakry, Jalil Sahib, cuenta: durante esos 10 días para alertar sobre Tariqa Jadid, un misionero fue a la aldea de Contaya para recoger contribuciones económicas. Un nuevo converso, Sheikh Sahib, se había comprometido a ofrecer 3.000 francos guineanos para el Tariqa Jadid. Y cuando le recordaron que debía cumplir su promesa, dijo: hoy solo tengo 30.000 francos para cubrir los gastos de mi casa, pero los ofreceré por la causa de Dios, que Él los acepte. Al día siguiente llamó extasiado diciendo: Dios ha aceptado mi sacrificio, solo han pasado unas horas desde que ofrecí la contribución financiera cuando mi hijo me envió 300.000 francos guineanos para hacer frente a los gastos de la casa. Y a través de este incidente Dios fortaleció mi fe. Las contribuciones financieras que la comunidad recauda de nosotros se gastan en el camino de Dios. Seguiré ofreciendo sacrificios de la misma manera. También se tranquilizó al saber que todo lo que le concedía Dios se gastaba de la manera correcta y no se desperdiciaba. Vaiga Metsov Sahib de Kirguistán participa regularmente en el ofrecimiento de contribuciones financieras. Dice: me despidieron de mi trabajo en junio y mis jefes me pagaron el sueldo que me correspondía. Dice: ahora tengo una pensión. Unos meses después de que me despidieran del trabajo, tuve que comprar medicamentos, carros y otras cosas debido a una enfermedad que tengo. Pero como no tenía medios económicos, siempre estaba preocupado. Al día siguiente, mientras caminaba por la calle, se me ocurrió comprobar mi tarjeta de crédito. Sabía que mi tarjeta estaría vacía y que no había dinero en ella. En cualquier caso, decidí comprobarlo. Cuando lo miré, me quedé totalmente asombrado porque en mi tarjeta había 190.000 de la moneda local, el tenge kazajstani. Me quedé de piedra y le di muchas gracias a Dios Todopoderoso. Sin informarme, la empresa de la que me habían despedido había transferido el importe a mi cuenta. Dice que llamó a la empresa para saber por qué lo habían hecho y se enteró de que el dueño de la misma había enviado esa cantidad como regalo por ser digno de confianza y por su veracidad. Dice: todo esto sucedió porque yo era regular en ofrecer contribuciones para Tariqa Jadid y Waqf Jadid. Wakra Sahib de Malasia dice: la siguiente es mi experiencia personal. Entre 2016 y 2017 prometí 1.000 ringgit para Tariqa Jadid. Aunque durante ese tiempo, debido a mis circunstancias financieras, no pude cumplir esa promesa. Fue un momento muy difícil y mi negocio se vio afectado. Estaba muy preocupado y esperaba poder ofrecer mi promesa en su totalidad. Sin embargo, ni siquiera pude ahorrar nada. Así pues, simplemente recé a Dios que si mi intención era verdadera y si la comunidad era veraz, entonces ciertamente Dios me facilitaría las cosas. Un día antes de la fecha límite para cumplir las promesas, recibí por casualidad 1.000 ringgits de mi negocio y ni siquiera pensarlo. Fui a casa del secretario de fianzas y le di los 1.000 ringgits. Desde este incidente tengo una fe firme en esta comunidad, en el sentido de que si nuestros objetivos son sinceros para la comunidad y el progreso del Islam, entonces Dios sin duda crea facilidades extraordinarias para nosotros. Esta es la mentalidad unificada que tienen los ahmadís que viven en todos los países del mundo. A pesar de que hay miles entre ellos,
Dios fortalece su fe de esta manera y hace que la veracidad de esta comunidad sea evidente para ellos, por lo que fortalecen así su fe. Hay una persona de Alemania que dice, debido a la situación financiera de mi empresa no era buena, la duración de mi trabajo se recortó, por lo que mis ingresos también disminuyeron. El día que hubo un seminario de Tariq Jadid y mientras escuchaba historias inspiradoras de la fe, en mi corazón prometí a Dios que daría 500 euros más. A este respecto, dice que también me escribía cartas para que rezara y que asimismo rezaba para él mismo. Dios le concedió su gracia y tras el cumplimiento de la primera promesa para Tariq Jadid fue capaz de ofrecer 600 euros más. Al cabo de unos días recibió una llamada de una empresa en la que le decían que si deseaba dejar la primera y trabajar para ellos, se trataba de una empresa diferente. Su salario sería 1.000 euros, superior al de la empresa anterior. Tras meditar por un tiempo, decidió trabajar para la nueva empresa y el propietario de esta empresa le dijo que como había dejado su anterior empresa, recibiría una bonificación de 2.000 euros en los 3 primeros meses, en 3 plazos. En cuanto al trabajo, dijo que viernes, sábado y domingo estaría libre. De este modo, Dios le concedió sus bendiciones y gracias a sacrificarse más por Tariq Jadid, no solo aumentó su salario, sino también podía ofrecer regularmente la oración del viernes. El misionero de Costa de Marfil escribe, en la aldea de Poliso se hizo un llamamiento en favor de Tariq Jadid, un señor mayor que era muy pobre y según nuestra estimación pensamos que si ofrecía 200 o 300 francos sería una gran cantidad. Se levantó y se fue a casa. Al final no solo volvió él mismo con dinero para ofrecer contribuciones financieras, sino que también trajo a su hijo con él para que también pudiera ofrecer las suyas. Donó 2.000 francos, que para él era una cantidad muy elevada, y su hijo ofreció 500 francos. Esta es la pasión por sacrificar el amor a la riqueza por causa de la Dios, por la causa de la fe en Dios. Senegal es otro país africano. El misionero dice que Mohamed Anjay es un hombre pobre, aunque sincero. Su mujer estaba enferma. Los medicamentos recetados por los médicos ascendían a 15.000 francos, cifra, cantidad de la que no disponía. Acudió a uno de sus amigos para obtener un préstamo y este se lo concedió. Al mismo tiempo llegó la hora de la oración, por lo que acudió a la casa misión para rezar y habló de la condición de su esposa al misionero. Todavía no había empezado a mencionar los detalles cuando el misionero le habló sobre el Ashra Tariq Jadid, recordándole que debía hacer sacrificios en el camino de Dios y que Dios le facilitaría las cosas. A pesar de todo, le explicó sus precarias circunstancias y dijo, haré mis contribuciones en 2 o 4 días. De momento no es posible. E incluso he pedido un préstamo para comprar medicinas para mi esposa. Acto seguido abandonó la casa misión. Después de unos minutos regresó y dijo, cuando salí de la casa de la misión, recordé que el misionero me había alertado a contribuir. Pero yo no había hecho ninguna contribución, aunque me alentó a hacerlo. Por esa razón, mi corazón se sintió angustiado y le pedí, ¿puedes emitir en mi nombre un recibo por valor de 5.000 francos, CFA, para el proyecto de Tariq Jadid? Solo compraré los medicamentos necesarios. Dicho esto, tomó su recibo y se fue. Y tras salir de la casa misión, aún no había llegado a la farmacia cuando recibió una llamada telefónica. La persona que llamaba dijo, quiero que me construyan una cama y por eso te estoy transfiriendo 5.000 francos CFA mediante una orden bancaria de crédito. Cuando su esposa se haya recuperado, puedes construir mi cama y entonces te pagaré la cantidad restante. Continúa. En lugar de ir a la farmacia, regresó a la casa de la misión una vez más e informó al misionero de lo que había sucedido. Luego dijo, a través de las bendiciones del sacrificio financiero, Dios me otorgó su gracia especial y me ha concedido fondos que superan mis necesidades. Una vez más, el misionero de Senegal escribe, un miembro sincero de Vagan Sahib había prometido 10.000 francos CFA para el proyecto de Tariq Jadid. Le dijeron que el año
en el año de Tariqat estaba llegando a su fin y que le quedaba una cantidad pendiente por pagar. Y él respondió, en este momento no tengo fondos. Sin embargo, no te preocupes, pagaré la cantidad antes que termine el año, aunque tenga que vender mi propia ropa. Este era el nivel de su pasión. El misionero dice, unos días después, él mismo vino a mi casa y me pidió que aceptara sus contribuciones, diciendo, estaba muy preocupado por esto, aunque justo hoy mismo mi hija me ha enviado algo de dinero, por eso vine, ante todo, a dar mi contribución. Hay gente tan sincera en la comunidad que no les importan las cosas mundanas. El emir de Níger escribe, aquí hay un misionero local cuya esposa está ama de casa y no tiene ingresos. El misionero local pagaba en su nombre por su tariqat. Cuando su esposa se enteró, dijo, este año pagaré mi promesa yo mismo. Anota 8.000 francos FIFA como promesa. Su marido, el misionero, le preguntó cómo cumpliría su promesa. Y ella respondió diciendo, estoy segura de que Dios Altísimo aceptará mi sacrificio. Y sucedió que después de unos días, una mujer del vecindario se acercó a ella y le preguntó si podía coserle ropa. La mujer también le pagó por adelante 3.000 francos FIFA, que inmediatamente desembolsó como parte de su promesa para Tariqat. Tras esto, vio florecer su trabajo hasta el punto de cumplir fácilmente su promesa. Cuando el musulmán inició este plan, las mujeres le escribieron sobre sus instrucciones de contribuir 5 y 10 rupias. Alegaron que no podían pagar esta suma global de una vez, por lo que pidieron que se les permitiera pagar 1 o 2 rupias gradualmente y alcanzar la suma completa en un mes. La pasión mostrada en aquel momento todavía existe hoy. De hecho, esta pasión reside en quienes se encuentran a miles de kilómetros de distancia. Pueden escuchar las palabras directas del califa de la época, aunque algunos de ellos no pueden entender el idioma. A pesar de esto, destacan por su sinceridad. Otro misionero de Senegal escribe, en la zona de Tambacounda, Saidi Sahib posee un rebaño de ovejas y llamó para preguntar qué es exactamente Tariqat, pues había oído que los Ahmadis debían contribuir al Tariqat. El muelim educador le explicó los detalles del proyecto del Tariqat y le dijo que estaban pasando por el Ashra, día de concentración de Tariqat. Le dijo al misionero que su padre era un hombre rico, aunque él era negligente en el pago del zakat y en el gasto por la causa de Dios. No obstante, se relacionaba y recibía a clérigos musulmanes. Después de la muerte de su padre, había heredado muchos animales, pero tampoco hallaba la oportunidad de gastar en la causa de Dios. Cuando el misionero llamó su atención hacia el zakat y otra forma de sacrificio financiero, dio una vaca y 2 ovejas y dedicó una oveja especialmente para Tariqat. 7 días después tuvo un sueño en el que vio una enfermedad extraña que se propagaba entre los animales y que hacía que el agua resumara de sus cuerpos, causándoles la muerte. Debido a que él también era dueño de una gran manada de animales, se preocupó en el sueño y oró, oh Dios, salvaguarda a mis animales. Entonces escuchó una fuerte voz en su sueño que proclamaba que sus animales estarían a salvo gracias a su contribución al plan de Tariqat. Luego vio un papel con las palabras en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, inscritas en una línea, y su nombre también estaba escrito. A continuación se despertó y llamó al misionero y le contó su sueño. El misionero le dijo que leyera la línea en la parte superior de su recibo y encontraría escrito en el nombre de Dios el clemente, el misericordioso, y también encontraría su nombre escrito debajo. Aparte de esto, no había nada más que leer excepto la cantidad pagada de Tariqat. Dijo, cuando miré el recibe y que coincidía con mi sueño, este incidente se convirtió en un medio para aumentar mi fe. Dios Altísimo tiene formas extrañas y extraordinarias de dar la guía. El misionero de Shinyanga, Tanzania, escribe, un anciano que es un nuevo converso de la comunidad llamado Ramzan Sahib prometió una suma ejemplar de Tariqat. Se ganaba la vida con la agricultura, aunque debido a la sequía
Muchos agricultores no habían tenido una cosecha satisfactoria. Ramdan Sahib dijo que estaba constantemente preocupado por cómo podía cumplir su promesa para Tehreek-e-Jadid. Dijo, estaba absorto en mis pensamientos sobre esto cuando recibí una llamada telefónica de un familiar que no había contactado conmigo desde hacía mucho tiempo. Me llamó para decirme que me enviaría algo de dinero a fin de que pudiera comprar algo de comida y suministros para mi casa. Cuando ese anciano recibió el dinero, fue directamente al secretario de Finanzas para cumplir su promesa y pagó el excedente. Él dijo, todo esto se debe al hecho de que Dios me ayudó a pagar mi promesa en su totalidad. Estas son los niveles de sacrificios ejemplificados, incluso por personas que son nuevos conversos. Los detractores han intentado incansablemente poner fin a la comunidad. Al mismo tiempo, Dios Altísimo ha llenado los corazones de los nuevos conversos con el espíritu de sacrificio por la comunidad y continúa proveyendo para ellos. ¿Pueden nuestros oponentes apagar la luz que ha sido encendida por el mismo Dios Altísimo? Podrán esforzarse todo lo que quieren, pero se encontrarán con el fracaso y la decepción. La comunidad, por el contrario, seguirá progresando, haciendo sacrificios ejemplares en todos los rincones del mundo. El Muslim Maud lanzó el proyecto de Tehreek-e-Jadid precisamente porque había estallado una severa oposición contra la comunidad, desde todas las direcciones, hasta el punto de que incluso los funcionarios del gobierno apoyaban a los enemigos. El propósito del plan de Tehreek-e-Jadid era hacer crecer la comunidad mediante la propagación de su mensaje y que la comunidad musulmana Ahmadiyya izara la bandera del Islam en todos los países del mundo. Así, estas personas que se esfuerzan por ser ejemplares en la fe, la convicción y el sacrificio han entrado en la red del Islam a través de la comunidad Ahmadiyya. Hay innumerables ejemplos, aunque actualmente no es posible mencionarlos todos. Ahora hablaré brevemente sobre el plan de Tehreek-e-Jadid en sí y sobre sus antecedentes históricos. Como mencioné anteriormente, había oposición y disturbios desde todas partes contra la comunidad, particularmente por parte del movimiento Ahrar, que agotó todos sus esfuerzos y afirmó que borraría el Ahmadiyya de la faz de la tierra. Afirmaron que arrasarían y eliminarían todo rastro de Qadian. Incluso planearon profanar la tumba del Mesías prometido y otros lugares sagrados. Estaba claro que el gobierno también estaba del lado de los oponentes, a pesar de que en ese momento los británicos gobernaban. En lugar de poner fin al desorden, los apoyaban. Considerando esta circunstancia, el Muslim Maud esbozó un programa ante la comunidad y estableció este plan en el que también se llamó la atención sobre los sacrificios financieros. Esto fue en 1934. El Muslim Maud inicialmente pronunció algunos sermones en noviembre en los que presentó el contexto detrás del lanzamiento de este plan. Solo lo había presentado brevemente y no había entrado en detalles. Sin embargo, los miembros sinceros de la comunidad comenzaron a escribirle, expresando su disposición a ofrecer todo tipo de sacrificio, razón por la que el Muslim Maud expresó su felicidad. El Muslim Maud afirmó, mencionó estos detalles para que la comunidad se prepare a fin de ofrecer sacrificios. A veces el periodo de sacrificio se prolonga y las mujeres y los niños también deben estar dispuestos a ofrecer sacrificios. No es deber solo de los hombres, sino que las mujeres también deben comprender sus responsabilidades. En otras palabras, no era algo obligatorio para todos en ese momento. Sin embargo, los miembros de la comunidad demostraron unos niveles extraordinarios de sinceridad y lealtad. En cualquier caso, el Muslim Maud anunció oficialmente un fondo en 1934 y afirmó: debemos responder a las malvadas estratagemas de los oponentes, no creando desorden como ellos, sino a través del tabligh, predicar el mensaje del Islam. De hecho, la única razón por la que los oponentes han tenido la oportunidad de hacer esto es porque no hemos hecho verdadera justicia en nuestro tabligh. La forma diligente que deberíamos haber planeado no se ha producido. Los esfuerzos que deberían haberse
hechos para difundir el mensaje de las medidas a todos los rincones del mundo no se han realizado. No hemos hecho verdadera justicia a este respecto como deberíamos hacer hecho. En aquel momento el Muslim Maud ideó un programa en el que se llamaba la atención de los miembros para que se reformarán y elevarán el nivel de sus sacrificios. También llamó su atención sobre el sacrificio financiero para recaudar 27,000 rupias en un periodo de 3 años. Sin embargo, Dios Altísimo, por su gracia, permitió que los miembros de esta comunidad, llenos de sinceridad y lealtad, escucharan la llamada del califa de la época y recaudaron 100,000 rupias en un año. Y dada la situación financiera de la comunidad, se trataba de un sacrificio enorme. En aquella época, la gente ofrecía un sacrificio de unos pocos anas. De todos modos, el inmenso nivel del sacrificio mostrado por los miembros en ese momento fue aceptado por Dios Altísimo, puesto que esto no solo abrió nuevas vías de tabligh de una manera extraordinaria, y estos sacrificios no se limitaron solo a esas personas, sino que tales ejemplos son evidentes incluso hoy en día, como acabo de narrar a través de estos incidentes. En cualquier caso, no solo sacrificaron sus riquezas, sino que además dedicaron sus vidas a la causa del Islam, ya que viajaron a tierras lejanas para predicar, y algunos de ellos incluso fueron encarcelados y tuvieron que soportar penurias extremas por ello. En un principio, Hazrat Muslim Maud prorrogó este plan durante otros 10 años, porque de un periodo inicial de 3 años lo amplió 10. Al cabo de 10 años y tras comprobar sus fructíferos resultados y el deseo de quienes querían ofrecer sacrificio, lo convirtió en un plan permanente. Los maravillosos signos del apoyo y socorro de Dios Altísimo que estamos presenciando hoy son el resultado de los sacrificios ofrecidos por los miembros de antaño que Dios Altísimo aceptó. De hecho, algunos de los recién incorporados se han inspirado en sus sueños para participar en este plan, tal como mencioné en los relatos anteriores que se han narrado. Los descendientes de aquellos primeros miembros que se sacrificaron deben recordar aquellos sacrificios de sus mayores y no solo esforzarse por inculcar este espíritu de sacrificio en sus hijos, sino que también deben ofrecer tantos sacrificios como puedan debido a las bendiciones con las que han sido agraciados. Los miembros iniciales que participaron en Tehrik Jadid fueron 5,000 y eran los mujahid de Daftar Awwal, primer registro de Tehrik Jadid. El Khalifatul Masih IV llamó especialmente la atención de sus progenies para que continuaran con sus sacrificios hasta el día del juicio final y así seguir haciendo contribuciones en su nombre. Cuando anuncié el 5º Daftar registro, volví a llamar la atención sobre esto y ahora, por la gracia de Dios Altísimo, todas sus cuentas siguen activas. Cuando transcurrió un periodo de 10 años para los miembros del primer Daftar, el Khalifatul Masih el segundo anunció el segundo Daftar y así los recién llegados fueron añadidos a este Daftar. Y también declaró que este Daftar continuaría durante un periodo de 19 años y que después de cada 19 años se anunciaría un nuevo Daftar. Y de este modo, de acuerdo con esta instrucción, el tercer Daftar fue anunciado por Hazrat Khalifatul Masih el tercero. Según la regla de los 19 años, estaba previsto que se anunciara en 1964, aunque debido a la enfermedad de Hazrat Khalifatul Masih el segundo no pudo anunciarlo. Por lo tanto, Hazrat Khalifatul Masih el tercero declaró que aunque estaba anunciando el comienzo del nuevo Daftar, no obstante, sería atribuido a Hazrat Muslim Maud y que Dios Altísimo también le permitiría participar de sus bendiciones. Por tanto, el anuncio formal de este Daftar se hizo en 1966, pero Hazrat Khalifatul Masih el tercero declaró que su tiempo comenzaría a partir de noviembre de 1965. Posteriormente, en 1985, Hazrat Khalifatul Masih el cuarto anunció el cuarto Daftar y este permaneció establecido durante un periodo de 19 años.
En 2004, cuando este periodo llegó a su fin, anuncié entonces el quinto daftar, y ahora, cuando el periodo de 19 años llega de nuevo a su fin, anuncio el comienzo del sexto daftar. Ahora, los recién llegados a la comunidad, cualquier recién nacido o cualquiera que no haya formado parte de un daftar anterior serán incluidos en este sexto daftar. Todas las administraciones locales de la comunidad deben aplicar esto. Cuando el musulmán radhiyallahu ta'ala anhu anunció el comienzo del segundo daftar, declaró: a continuación continuarán el tercero, el cuarto y el quinto daftar, y seguiremos ofreciendo sacrificios por la causa de nuestra fe. El día en que dejemos de esforzarnos y luchar por la causa de nuestra fe, y el día en que surja gente que diga: la era del primer daftar ha pasado, como la del tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Después de todo, ¿cuánto tiempo más vamos a seguir haciendo tales sacrificios? Ya ha llegado a su fin. Hazrat Maud radhiyallahu ta'ala anhu declaró: esto sería de hecho una declaración de esa gente, como diciendo que su espiritualidad ha disminuido y su fe se ha debilitado. Sin embargo, tenemos la esperanza de que estas diferentes épocas Tariq-e-Jadid sean ilimitadas, al igual que no se pueden contar las estrellas del cielo. Las distintas épocas de Tariq-e-Jadid también serán incontables, al igual que Dios Altísimo había informado al profeta Abraham ﷺ que se le concedería una descendencia tan vasta que no podría ser contada, y su descendencia desempeñó de hecho un gran papel al servicio de la fe. Así también es el caso de Tariq-e-Jadid. La era de Tariq-e-Jadid no se basa en el número de personas, más bien es un conjunto de sacrificios ofrecidos por la causa de la fe. Así, estas eras también son ilimitadas y servirán como una base inmensamente fuerte para el Islam y el Ahmadiyya. En consecuencia, cada Ahmadí debe analizar su propio nivel de sacrificio teniendo esto en cuenta. Acabo de presentar algunos ejemplos de cómo Dios Altísimo bendice a los que hacen sacrificios. El testimonio de Dios a través de su apoyo práctico es que se trata de un plan divino. Con respecto al Tariq-e-Jadid, Hazrat Musleh Maud lo relacionó con el sistema del visir. Estoy explicando esto con mis propias palabras. Dijo en una ocasión: sirve como precursor. De esta forma se reforzará el proyecto del visir, y esto inculcará firmemente el hábito de ofrecer sacrificios económicos. Se trata de un precursor, es decir, algo que llegará primero y hará un anuncio, como una vanguardia. Tariq-e-Jadid seguirá anunciando que detrás vendrá un sistema extraordinario que se llama la institución del visir. Así, en 2005, cuando hice un llamamiento a los miembros para que se unieran al sistema de al-Visir, mencioné que este está intrínsecamente ligado a la institución del califato. Ahora, solo mediante el plan al-Visir, que aumentarán los niveles del sacrificio, pero inicialmente para desarrollar el hábito de ofrecer sacrificios, hay que participar en el programa Tariq-e-Jadid. Por lo tanto, todo el mundo debe ser consciente de ello. Que Dios Altísimo conceda a los miembros acomodados de la comunidad la oportunidad de que reflexionen sobre ello. Por la gracia de Dios Altísimo, hay miembros que ganan bien y que prestan mucha atención a esto, aunque hace falta que más gente de chanda según sus posibilidades. Como he dicho antes, los pobres han destacado muchísimo en la ofrenda de sacrificio, pero los ricos deben prestar más atención a esto. A continuación presentaré las cifras del año anterior, pero antes me gustaría mencionar los frutos de Tariq-e-Jadid, que podemos ver por nosotros mismos. Al principio estamos confinados en Qadian, la comunidad era pequeña y se limitaba al interior de la India. Sin embargo, ahora estamos establecidos a lo largo y ancho de 220 países. El número de mezquitas supera las 9.300. Hay más
de 400 casas misionales y docenas de mezquitas y casas de misión en construcción. El número total de misioneros y molemín, educadores en todo el mundo, se acerca a los 5.000 y esta cifra va en aumento. Por la gracia de Dios se están realizando traducciones del Sagrado Corán y hasta la fecha se ha traducido a 77 idiomas. Se publica literatura y se traduce a varios idiomas y se están realizando innumerables actividades. Todo esto tiene lugar a través de Tariq Jadid. Aunque se ha utilizado dinero de otros chandas, Tariq Jadid desempeña un papel vital. Con la gracia de Dios Altísimo, anunciaré el 9 año para Tariq Jadid. El 31 de octubre finalizó el 89 año de Tariq Jadid. Y ahora hemos entrado en el 90. Por la gracia y las bendiciones de Dios, la comunidad Ahmadiyya mundial ha tenido la oportunidad de presentar un sacrificio por un total de 17.2 millones de libras. Alhamdulillah. Toda alabanza pertenece a Allah. A pesar de la situación económica mundial, esto supone un aumento de 749.000 libras respecto al año pasado. De entre todas las secciones del mundo, este año Alemania ocupa de nuevo el primer puesto y ha mantenido esta distinción. El cambio de divisas se ha visto gravemente afectado debido a la situación económica y también en Pakistán, pero en general cada persona a nivel local ha aumentado la cantidad que ha sacrificado. Aparte de Pakistán, las 10 primeras posiciones son las siguientes. Como ya he mencionado, en general Alemania ocupa el primer lugar, se han destacado por encima de todos, seguida del Reino Unido y Canadá ha bajado al tercer puesto, Estados Unidos al cuarto, un país de Oriente Medio es el quinto, el sexto es India, el séptimo Australia, el octavo Indonesia, el noveno de nuevo un país de Oriente Medio y en décimo lugar Ghana. La moneda allí en Ghana se ha devaluado mucho, pero a pesar de ello han mantenido su décimo puesto también este año. Entre las comunidades más pequeñas que han realizado contribuciones notables se encuentran Irlanda, Mauricio, Holanda, Malasia, Singapur, Nueva Zelanda, Kazajistán, Georgia, etc. Las posiciones destacadas de los países de África son las siguientes: Ghana, Mauricio, Nigeria, Burkina Faso, Tanzania, Gambia, Uganda, Liberia, Sierra Leona y Benín. Los países que más han avanzado en este sentido son Guinea Conakry, Jamaica, Kirguistán, Zambia, Nepal, Ghana, Kenia, Tanzania, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Nigeria, Senegal, Costa de Marfil y un país de Oriente Medio. Los 10 primeros distritos de Alemania son Rodermark, Rodgau, Kiel, Osnabrück, Benneberg, Neuss, Nida, Cologne, Mahdiabad y Floresheim. La posición de los comunidades es la siguiente: la primera es Hamburg, después Frankfurt, Groß-Gerau, Wiesbaden, Duisburg, Redstedt, Hansheim, Molfaldern, Darmstadt y Mannheim. Las 5 principales regiones del Reino Unido son las siguientes: Bettelfutu, Islamabad, Midland, Mezquita, Fazl y Betul Ahsan. Las 10 primeras posiciones de las secciones más grandes del Reino Unido son las siguientes: Farnham, Wolfspark, South Kim, Islamabad, Walsall, Ash, Gillingham, Ardell South, Ebel y Bradford North. La posición de las secciones más pequeñas del Reino Unido es la siguiente: Spain Valley, Swansea North de Gales y Newport. Las posiciones de los Samaritan en Canadá son las siguientes: Vaughan, Calgary, Peace Village, Vancouver, Mississauga y por último Toronto. Las posiciones de las secciones menores de Canadá son las siguientes: Hamilton, Alton, Ottawa Este, Bradford, Hamilton Oeste, Montreal Oeste, Wibin, Regina, Lloydminster y Abbotsford. Las posiciones de las secciones en Estados Unidos son las siguientes: en primer lugar es Maryland,
están Maryland, Virginia del Norte, Los Ángeles, Seattle, Chicago, Silicon Valley, Detroit, Houston, Oshkosh, Jersey del Norte, Virginia del Sur, Jersey Central y Dallas. En cuanto a la recaudación global en Pakistán es la siguiente. पाकिस्तान में जो है वहाँ अमूमी तौर Lahore es primero, segundo Rabwa y tercero Karachi. Los distritos en Pakistán son los siguientes. El primero es Faisalabad, seguido de Gujranwala, Gujarat, Umerkot, Hyderabad, Mirpur Khas, Lodra, Bahawalpur, Kotli, Azad Kashmir y Jhelum. कोटली आज़ाद कश्मीर और जेला En cuanto a la recaudación global, las posiciones de las delegaciones locales en Pakistán son las siguientes: Amara Township Lahore, Amara Allama Iqbal Town Lahore, Amara Darul Zikr Lahore, Amara Azizabad Karachi, Amara Mughalpara Lahore, Multan, Amara Batul Fadl Faisalabad, Gujranwala, Quetta y Peshawar. Las posiciones de las secciones más pequeñas son las siguientes: Khokar Garbi, Ravinda, Kot Sharifabad, Bashirabad, Sindh, Kharia, Hyderabad, Pindi Bhago, Dal Fadl Kundri, Granja de Nawazabad y Khairpur. Las 10 provincias más importantes de la India son las siguientes: Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Telangana, Jammu Kashmir, Odisha, Punjab, Bengali, Delhi y Maharashtra. En términos de contribución total, las 10 primeras secciones son las siguientes: Coimbatore, Tamil Nadu, Kadian, Hyderabad, Calicut, Manjeri, Palepalayam, Bangalore, Calcutta, Karulai y Kerang. Las 10 primeras secciones de Australia son las siguientes: Melbourne, Longwarren, Melbourne, Berwick, Marsden Park, Penrith, Perth, Adelaide West, Castle Hill, Brisbane, Logan East, Parramatta y Melbourne Clyde. Estos fueron las 10 secciones. Que Dios Altísimo bendiga grandemente la riqueza y la progenie de todos aquellos que presentaron sus sacrificios y que ofrezcan sacrificios aún más que antes. Para terminar, recordad siempre a los palestinos en vuestras oraciones y no los olvidéis, mujeres y niños que están siendo oprimidos hasta el extremo. Que Dios Altísimo les conceda rápidamente el alivio de esto. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر